tradicional, pues nos vamos a basar un poco desde la historia, pasando pues por lo que es el análisis de ella misma y consiguiendo entonces desde aquella prehistoria. Aquí vamos a hacer un ejercicio muy cómodo. En el módulo aparece evaluación histórica, no es evaluación sino evolución. Por eso les traje este recorte que pertenece también al módulo, que lo van a encontrar en la plataforma, en donde pues nos trae un paseo desde una línea de tiempo, y con eso les voy a compartir a ustedes que vamos a encontrar una primera actividad, y con esa evaluamos la parte histórica, nada más. Vamos a hacer una infografía, ya les cuento cómo, o el cómo más bien me lo van a mostrar a ustedes, les voy a indicar como unos requisitos, ya ustedes lo ilustran. Aquí tengo unas temáticas dentro de lo que es prehistoria, de la edad antigua, la media, la moderna y la contemporánea. Son como los 5 tiempos, indicándose que la contemporánea, aparte pues de este tiempo del siglo XX, ¿sí? En donde viene pues un desarrollo de organizaciones, hasta la modernidad de este siglo XXI, en el que nos encontramos con la era digital, con la era de la tecnología, con muchos cambios en la evolución y en los manejos, especialmente con las estructuras, la tecnología y la combinación de la ciencia. Bueno, entonces partimos de la prehistoria con una evolución a partir de una familia primitiva. Esa familia pues nos compete o nos invita a que revisemos directamente pues que nuestro origen aparece desde que el hombre empieza a constituir una primera organización familiar, ¿sí? Entonces, a manera empresarial, de pronto algunos de ustedes, los que están en el semestre pues más adelante, tienen un concepto que la empresa originalmente tiene sus orígenes, tiene sus bases fundamentadas en las familias. Es decir, en aquel padre o aquel jefe de hogar, padre en la historia, porque siempre ha sido referenciado hacia el hombre, pero pues hoy en día, contemporáneamente, es quien lleva las riendas en la casa, como se dice. Y encontramos en muchos hogares, encontramos en muchas familias y también en algunas empresas familiares que son las mujeres las jefes del hogar. Entonces, pues a manera de prehistoria, la primera organización familiar tiene como cabecilla el patriarca, el jefe o el líder. No estoy dando un género en este caso, pero pues generalmente eran los hombres. También por aquello de la época de la conquista, también por aquello de la colonización, también por aquello de las situaciones de los primeros fundadores, que generalmente eran hombres, desde el tiempo pues de la esclavitud también. La utilización de lo que son los elementos de supervivencia, entonces buscando complacer lo que es la alimentación, la vivienda y la protección. Entonces, esos esquemas, esos elementos que fundamentan el compromiso de una empresa, de una organización, pues están en la búsqueda de satisfacer necesidades. Entonces, por eso encontramos, y muy dado el negocio en las familias latinoamericanas o en Colombia también, que aún encontremos muchas empresas con estilo de fundamentación de supervivencia. Es decir, encontramos muchos empleos informales o pequeñas empresas o constitución de personas que se dedican a la alimentación. Entonces vamos a referirnos un poco a la señora que hace las arepas, a la señora que hace las empanadas y que se vende popularmente en muchos lugares. Aquel señor que ambulantemente hace la venta de los tintos, del pan de bono, que lleva el queso, que lleva la leche, que hace unos ejercicios microempresarios no formales, pero que generan una actividad económica y con eso tiene un sustento para su familia. Entonces, no son organizados estructuralmente, pero son responsables en lo que hacen. Pero esto que manejamos aquí hoy en día, a manera de supervivencia, todavía lo encontramos porque nuestro sistema económico no permite hacer diferencias, no permite todavía generar un bienestar en las familias. Entonces tenemos una cantidad de años atrás en nuestro país. Y pues díganme ustedes si esa actividad aún se ve y no sé por cuánto tiempo se continuará observando.
Tal vez por eso, a nivel político, algunos quisieran tener un régimen a modo comunitario, o a modo comunista, más bien, en donde se genere, pues, como solamente dos tipos de sociedades, ¿no? Los del poder y el pueblo, nada más. Los del gobierno los que orientan y el resto son iguales. No les ha de faltar nada, tal vez, posiblemente no tengan mucha necesidad para suplir las cosas, se les entregarán muchas cosas, pero con limitaciones. También en el esquema de supervivencia viene el caso de la vivienda. Es así como encontramos en muchos momentos de nuestras familias organizadas en un esquema familiar muy amplio. Es decir, encontramos muchas familias en donde el hijo logra conseguir una nueva organización estructurada de familia, pero aún continúa en la misma vivienda, por aquello de la economía. De pronto existe aún aquella vivienda que es muy grande, que es muy amplia, y de pronto algunos abuelos tenían como mentalidad que si algún hijo se casaba, podía continuar viviendo con su nueva familia, con su nueva constitución, dentro de la misma vivienda. Y cuando los demás miembros de la familia pues empiezan a fallecer, pues continúan ocupando los nuevos espacios. Y eso se mantenía pues como un esquema muy grande. De pronto, a nivel moderno, ese esquema de familia, pues dentro del esquema económico, dentro de las vistas económicas, en lo que se llama sostener una vivienda tan grande, muchos optaron por buscar la rentabilidad, entonces dividen la casa en dos o cimentan una nueva planta y es así como pueden tener en este momento una nueva consecución de términos, de elementos de trabajo y buscan cómo satisfacer alguna necesidad. Entonces, por ejemplo, alquilan viviendas, alquilan garajes, crean un garaje para un local comercial, alquilan un segundo piso, entonces así pueden obtener un nuevo ingreso, entonces convierten en una rentabilidad y se estrechan en su espacio, pero con algunos beneficios. El esquema de la protección, aquí viene pues a jugar un nivel muy grande, donde contemplamos la consecución de un lugar donde puedan estar seguros. Aquí podemos dividir y hablar hoy en día hasta lo que puede ser nuestro esquema de salud. Sin embargo, pues tenemos muchos elementos con los cuales podemos compartir esto. De pronto aquellos que puedan hacer la hora de trabajo, aquellos que puedan salir a trabajar. De pronto tenemos familias en las cuales en la prehistoria todos debían salir a conseguir alimento, a buscar leña, a buscar piedras, a buscar el fuego, a buscar la comida, los animales, el pescado, en fin, para que subsistan todos, a buscar las ramas para hacer una nueva construcción de unos esquemas de vivienda y entre ellos las armas o los elementos de protección y de defensa. Porque de allí con esto venía la nueva parte de la constitución de herramientas o de elementos de defensa, lo que era el manejo pues, de la piedra, la madera, los huesos, para convertirlos en armas o en herramientas. Los sistemas de comunicación, entonces, desde las señales de humo, desde los aplausos, los golpes y otros tipos de elementos en los cuales comunicaban. Los movimientos, las sombras, el sol, la luna, los reflejos del agua, muchos esquemas que ellos constituían formas de comunicación. Y entonces se hace la migración hacia lo que es el surgimiento de la comunidad primitiva. Es así como pues aparecen unos primeros elementos, unos primeros esquemas de trabajo. En la plataforma les voy a dejar un enlace que comprende un video que tiene por fundamento lo que es la humanidad en la historia de nosotros. Es un pequeño documental de la National Geographic en la historia y pues comparte una serie de reproducción documental de History Channel, en donde se narra pues esta historia que no son solamente hombres y flechas en una acción heroica, sino también una situación de peligro y heroínas y de adrenalina también que se juega allí.
en algunos siglos atrás. Entonces, ese empezar es como a nivel de reflexión y de comprensión de este mundo que tenemos. Entonces, pues encontramos que esa época histórica contempla el desarrollo de primeras civilizaciones, ya pues pasándose al nuevo esquema de la que viene a comprender la edad antigua, la media y la moderna, en donde viene un surgimiento pues de organizaciones civiles, ya se agremian por algún tipo, por algún estilo, por ejemplo, los blancos, los negros, los indios, los mestizos, los que se pueden dedicar a la pesca, los que se pueden dedicar a la caza, se empiezan a organizar sin cultura, sino simplemente una organización por intereses o por habilidades. Luego llega también pues la iglesia, empieza a generar lo que es la cultura de la fe y las creencias, entonces también existen algunos que comienzan a creer, que comienzan a profesar pues unos intereses dentro de lo religioso, algún Dios en común, algún Dios en beneficio de la prosperidad, entonces hacen toda esa relación de fe con hechos y allí es como se van formando también las nuevas esquemas de la religión y la religiosidad, por cultura, por costumbre. Luego, hacia la Edad Media, pues el surgimiento de los imperios, la monarquía, entra el sistema feudal, entra ya lo que son algunos esquemas de monedas, la compra y venta de tierras especialmente, la compra y venta de animales o de algunos víveres. Comienza ese fortalecimiento de la iglesia como constitución, como un pequeño esquema político también, vista de alguna manera la iglesia como una estructura muy grande, como una de las empresas más grandes a nivel mundial. Hablemos pues iglesia católica como tal, que es pues de las más antiguas en ese sentido, y que como organización tiene mucho en favorabilidad por lo organizado y por la cultura que tiene. Lo que es el desarrollo cultural, se inician entonces una serie de costumbres por, por regiones especialmente, por, por dialectos, por formas de hacer las cosas. Y allí se va formando un primer esquema económico, en donde pues cada uno de los países o de las regiones divididas tiene la posibilidad de generar cultura y cultivos, una producción. Entonces, en ciertas regiones fundamentaba más el plátano, en otras más el maíz, en otro más la parte de las carnes, y ya otros se encargaban de hacer lo que era un cumplimiento muy especial de aquel esquema de trabajo, eh, de formas laborales, de conseguir algunas formas de generar empleo o de construir imperios. Entonces, así como se forman pues los empleados, se van trayendo nuevas personas, algunos de la liberación por allá de la esclavitud y de la generación de unas nuevas culturas también de trabajo. Hacia la edad moderna, pues entonces se organizan los estados, los diferentes elementos de sistemas políticos también, sus leyes, la formulación pues de constituciones, la organización bancaria, que entra a fundamental entonces ya lo que son las monedas en cada uno de los países y el intercambio mercantil con base a un desarrollo económico, científico y cultural, y eso genera una posibilidad de una diferenciación social. O sea que tiene una gran diferencia entre el poder disfrutar de acuerdo a una capacidad económica y un desarrollo que pueda tener. De allí que es donde cogen ventaja a nivel mundial, porque eso no es solamente Colombia, sino a nivel mundial, en donde los ricos todos los días son más ricos y los pobres probablemente cada vez sean más pobres. Y no es solamente por pensamiento, sino por posibilidades, en donde son unos pocos los que logran salir pues, de esa brecha y necesitan pues generar un cambio de paradigmas de pensamiento y que se deben esforzar un poco más para lograrlo. Y viene el aumento de la población, que es el que genera entonces pues la necesidad de aparecer con nuevos elementos, con nuevos productos, con nuevas posibilidades de adquisición de tecnología, también de trabajo. Y a nivel contemporáneo, pues después de
la revolución industrial, después de estas guerras civiles, aparecen las consolidaciones de los estados, en donde saben que hay unas grandes riquezas por las cuales se puede generar problemas, en donde cada país tiene, digámoslo así, en medio de sus necesidades, algunos factores ricos. Entonces se fortalece lo que es el capitalismo. Entonces cada país cuida lo suyo, cuida su oro, cuida su petróleo, cuida su ganado, cuida el café, cuida el cacao, el arroz, la tecnología. Hacen entonces diferentes elementos que los potencializan y algunos son más fuertes que otros. Existen allí los descubrimientos científicos y se posibilita el desarrollo tecnológico, y es allí donde el intercambio pues, de moneda empieza a ser su agosto, como se dice, pues, en donde en el afán de tener las cosas me vuelve un poco más poderoso y demuestro que tengo poder en la medida que puedo adquirir nuevas herramientas, nuevos dispositivos, nuevas maneras de comunicarme y también nuevas maneras que puedo tener de desarrollar mi organización. Entonces, si yo tengo la posibilidad de montar mi negocio con una pequeña cantidad de personas, pequeño grupo de personas, es así como tengo una posibilidad de realizar comercio a lo pequeño, porque el local comercial lo abro en el barrio o en el mismo lugar donde vivo. Entonces, mi entorno son mis primeros clientes, pero no todos los entornos son los propicios para cualquier negocio. Pero como apenas estamos empezando, en un mes miramos a ver cómo nos va. Si nos va bien, alquilamos un local en el centro. Si nos va bien, nos ampliamos. Si nos va bien, pues lo vamos para otra casa y dejamos acá el negocio. En fin, una serie de ideas familiares, microempresariales, que luego van fundamentando pues nuevas formas y nuevas maneras de trabajo. Entonces, luego de ese poder político, el gobierno, las milicias, la organización primitiva, la propiedad privada de las clases sociales, en donde con la modernidad surge la escritura, el comercio, la religión, el arte y la medicina, entre otras, pues viene a jugar con nosotros un papel muy importante. Es todo ese esquema de posibilidades de desarrollo. Y allí es donde entran entonces los profesionales a brindar la solución o a brindar la posibilidad de diversificar las empresas, de tener una gran posibilidad de hacer algo diferente. Porque decimos e imaginamos y movemos que si una empresa se mantiene en las mismas o se mantiene igual, pues todos los días va a tener los mismos resultados. Pero puede que la competencia o el sistema de empresas que generen la misma economía que yo hago, si estén cambiando. Entonces, el que no cambia, el cambio lo cambia. Entonces, ¿en qué lo cambia? En que sus ingresos se pueden afectar, en que sus clientes se le pueden ir, en donde posiblemente los clientes nuevos, esa juventud que está hoy en día apenas entrando al nivel económico, esa juventud que está conociendo el comercio pero por las redes sociales, esa juventud que está comprando es en el comercio electrónico, más no en el comercio callejero, esa juventud que sabe hacer pero redes de mercadeo, tal vez no sabe ir y comprar normalmente en otro tipo de negocios. Por ejemplo, aquí tenemos personal muy joven, en donde yo puedo preguntarles cada cuánto leen el periódico en físico, por ejemplo. O más bien, ¿dónde se enteran de las noticias? Sí, aquí ya vamos abriendo los micrófonos porque se vuelve el conversatorio un poquito más enriquecedor por este estilo. ¿Ustedes dónde encuentran las noticias? Las que encuentran, pues. Pues en la parte de las redes sociales. Las redes sociales e internet. Listo. ¿Hay alguno de ustedes que observe algún noticiero televisivo? Sí, yo. Claro, sí. Yo también. Caracol. Sí, Caracol.
pero se ven todo el noticiero. Canal 1. Pues prácticamente la primera hora. Ah, bueno. Sí, porque es donde dan como los titulares, como lo más fuerte del noticiero, uno se entera pues por medio de los titulares y ya de ahí le meten mucha cosa como de farándula y pues personalmente yo escucho la primera hora. Sí, porque ya después viene el deporte y todas esas cosas. Exacto. Eso. Entonces, ustedes tienen un estilo de cultura en el cual la información está solamente dentro de sus intereses. Es decir, generalmente, si algo no les interesa, no le prestan mucha atención. O si algo no les afecta. Por decir algo, si en este momento las noticias hablaran del esquema universitario, pues a ustedes les puede perjudicar o les puede favorecer. Es decir, es un tema de interés. Pero si no tiene nada que ver con ustedes, ni en la ciudad donde viven, ni en la empresa donde trabajan, ni en el barrio donde están ubicada su casa, ni alguno de sus familiares está perjudicado por esa actividad, generalmente no le interesa la información. En cambio, si hablara con alguno de sus abuelos, por decir algo, son de los que están antes de empezar el noticiero y hasta que no se despide, no se levantan de allí. Es más, van y comentan luego con algunos de los amigos de la cuadra o de los contemporáneos con su edad o con su crianza acerca de las noticias más privilegiadas. Es más, la primera noticia que tocan son las políticas, porque ellos, dentro de su cultura, tuvieron una formación la cual estaba basada en la crianza del color político y de los intereses de desarrollo de sus familias, tenía que ver incluso la parte política. Porque posiblemente hasta sus padres, es decir, sus bisabuelos, posiblemente se conocieron, pero porque eran pertenecientes al mismo partido político. Porque en lo posible no se podían enamorar, ni coincidir, ni estudiar, ni siquiera compartir espacios públicos con alguien que no fuera de la misma cultura de ideal político. Porque a ese punto y a ese extremo se vivía el país y se vivía mucha parte del mundo, por decir algo, antes de los años 50, que es la edad pues correspondiente más o menos, pues yo le calculo acá, según su perfil, a sus abuelos o bisabuelos. Entonces, aquellos que vieron el cambio entre 1900 y 1950 tenían esa presión. No la presión que ustedes tienen, que usted se puede enamorar y puede compartir con el primero que aparezca sin ningún problema. Siempre y cuando usted diga que no le da peligro, no hay ningún inconveniente. Bienvenido, bienvenida, ¿cierto? Sí, no, señor Alejandro. Entonces, lo importante es que tenga. Bueno, en todo caso, la situación está en que esos intereses políticos convenían para formalizar posteriormente un nuevo tema de negocio. Es decir, yo no le compro al señor de la esquina porque en ese señor de la esquina no es conservador, es liberal. Entonces se formaban los círculos sociales a ese modo. Ahora bien, si las empresas quieren fundamentar en que ustedes y quienes han de venir después de ustedes, es decir, la descendencia que ustedes posiblemente puedan dejar, van a ser mucho más digitales, van a ser mucho más de las redes, van a ser mucho más de ese mercado electrónico. Posiblemente ustedes han conseguido trabajo o van a conseguir trabajo con las bolsas de empleo, más no con el directorio de clasificados que aparece en el periódico. Ustedes se inscriben en bolsas de empleo a nivel de línea, a nivel de redes sociales también, el SENA y otro tipo de bolsas de empleo que existen, pero son pocas tal vez las hojas de vida que llevan físicas, porque el enviarlas a un correo electrónico es mucho más inmediato y tal vez usted se asegura que sí llega a la persona indicada más que dejarla en la portería o en alguna oficina o en algún escritorio. Porque ese es el esquema de hoy. Posiblemente en unos años no tendremos que llegar o llevar la hoja de vida, sino que simplemente tenemos nuestro currículo en alguna base de datos
y aquellos empresarios interesados entrarán a las bases de datos y buscarán por sus propios medios. Entonces, son tendencias, son modos que tenemos de manejo y de migración y de ideas del manejo empresarial. Bueno, ¿cómo ven hasta aquí ustedes esta situación de entrada, compañeros? Muy interesante, profe, porque igual, por ejemplo, el Mayra. Sena sí tiene esa opción. Ellos tienen como No se te escucha, entrecortado. Vamos a ver, aquí cerré la cámara a ver si nos da mejor velocidad, pero no creo. Se salió, vamos a ver. No me ingrese Mayra. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más ha vivido algo cercano? ¿Tiene alguna relación con empresas que hayan vivido una situación parecida? Algunos que tengan empresas familiares de pronto, que tengan familiares que hayan tenido o que hayan cerrado la empresa por alguna situación de cambio, o que la empresa se haya transformado y se haya crecido. Anteriormente era solamente de familia, pero hoy en día posiblemente ya sea mucho más grande y no solamente de familia. Es más, le hago la referencia y de pronto Alejandro también a nivel de esquema laboral, ya ha sido en organizaciones grandes. Anteriormente los padres tenían la fiel convicción y el pensamiento esperanzador en que yo fundé esta empresa, entonces mis hijos van a continuar con ella y luego los nietos no la van a dejar caer, sino también continúan con ella. Pero ha pasado que posiblemente hasta el hijo llega con ella, pero los nietos no le van a jugar a esa empresa. Los nietos van a mirar qué hacen otra cosa, porque no van a ser como el papá que fue tan bobo, digamos así, entre comillas, tan bobo, pues, que se quedó trabajando allí y no disfrutó la vida. Entonces los nietos son los que encargan de gozar de la fortuna que tiene esa compañía, que tiene esa posibilidad pues de aparecer. Profe, Sí. pues yo tengo una experiencia, pero no fue un parte familiar, sino que trabajé en una empresa familiar. Yo noto mucho que yo viví un año en Quito y estaba mucho allá, o sea, fue una nueva empresa y entonces trabaja que el hijo, que la tía, que el sobrino, que una cosa. Y algo que yo noté eso es que a veces es judicial, porque por lo general no sabemos separar los problemas familiares de los laborales. Y yo soy una de las personas que familia va por un lado y lo profesional lo laboral va por otro. Entonces, lo que yo noté es que yo soy, y sé ahorita mucho, tengo, por ejemplo, con hermanos respecto a eso, que trabaja en una clínica y es, tú le caíste mal a mi cuñada, entonces te hago la vida, busco la forma de sacarte. Y llegan la X persona, la que así no sea el gerente o la dueña de la empresa, va y ordena y cambia y hace y deshace de la organización a tal punto que los empleados no saben ni a quién hacerle caso ni a quién puede ser porque no hay un orden como tal. Mira, lo que dices es 200% cierto y puede ser hasta 500% según la empresa. Y es tan complicado como lo siguiente. Esas famiempresas son muy complejas porque si hablamos del jefe, siendo pues el papá, pues digámoslo así, o el esposo o el padre de los empleados, esa diferenciación es muy compleja cuando hay dificultades. Cuando todo está bien, no pasa nada. Todo bonito, ¿cierto? No hay problema. Pero cuando hay dificultades, al papá como tal, se le puede salir de las manos
ese manejo de responsabilidad y no sabemos el llamado de atención que haga, hasta qué puntos se lo hace a un empleado y hasta qué punto se lo hace a un hijo o a una esposa. Es más, que el problema se lo lleve por fuera del horario laboral. Es decir, si es el empleado el que hizo pues como el problema, el que generó el conflicto fue un hijo, entonces si hablamos de los ámbitos laborales normales, pues yo con el empleado le hago el llamado de atención, le doy el regaño, lo miro fuerte, le hablo un poquito fuerte en algún momento, pero eso sucedió en el momento indicado y sigamos. Pero cuando es en lo familiar, existen personas, no digamos que sean pues todos, que tienen dificultad en la madurez del trabajo, en el que cuando el hijo comete el error, que es el empleado en ese caso, pues se ofusca, se quiere ir de la casa, quiere amanecer en otro lugar, mejor no come en la misma mesa por no encontrárselo, o el padre, en este caso es el gerente o el propietario o el jefe, pues trata de recalcarlo y machaca sobre la herida, volviéndola mucho más grande de lo que es. Entonces se convierte en un conflicto ya no laboral, sino familiar, y en donde la esposa ya puede decirle al señor que le va a cortar los servicios por unos días mientras se contenta con el hijo. Entonces la esposa también quiere manejar una situación distinta porque es que ya está sufriendo como mamá y no como superiora. Pero también está el caso en que algunas empresas no separan la parte económica y convierten, por decir algo, la caja, el lugar donde llega el dinero para todo. Entonces he encontrado empresas familiares más que todo, en donde las ventas se hacen y van llegando a un solo lugar el dinero, pero en ese día hay que pagar los servicios públicos, entonces de esa caja sale el dinero. Pero pasa también que el hijo debe llevar al colegio una contribución, pagar algo, y de ahí sale el dinero. Y pasa el señor de la mazamorra y la esposa dice, qué bueno mazamorra hoy, entonces compramos a mí mazamorra de allí. Y la señora se acuerda que tiene una blusita que la compró por allá en alguna de estas revistas chéveres de mercadeo, entonces le llegan a hacer el cobro y pues de ahí mismo sale. Y pues más tarde le dice al amorcito, más tarde le dice pues al jefe que tomó prestado de allí, que se lo descuente de la quincena. Y finalmente no se lo descuenta porque pues qué falta de cariño no dejarle ese regalo posiblemente que lo pueda manejar. Entonces, ¿qué ocurre? Se llega el día de pagar impuestos y en esa caja no hay dinero para el pago de impuestos. Y si hay algún empleado, como manifestas ahora, Pamela, que tenemos de pronto la posibilidad de trabajo con alguien más y que no tiene esa posibilidad, entonces a la hora de recortar personal, pues si yo despido al hijo, pues no, lo despido del trabajo, pero pues en la familia sigue siendo la carga o sigue siendo un elemento de contribución. Entonces a ese hijo pues le corto el sueldo, pero igualmente lo debo sostener todavía otro tiempo. Mientras que a un empleado cuando le hago, le suprimo su contrato, lo retiro del puesto, pues corté el vínculo, ¿no? En cambio no existen ex empleados, pero ex hijos, no. Bueno, la ex esposa sí existe, es así, ¿no? Bueno, pero entonces el hijo no se puede. Es una pequeña diferencia, ¿no? Y son muy complejas los manejos. De allí que cuando se generan pues mayor participación en ellos, mayor cantidad de personas, entre más personas sean, son más problemas los que se generan en una empresa. Por eso es necesario estructurarlo. ¿Qué más me comentan ustedes por allí? ¿Qué otra experiencia tienen así cercana como lo que venimos aquí comentando? ¿Qué han observado? De pronto en esas pequeñas empresas. Porque hacia las grandes hay que colocarle mucha atención. Por esa razón estamos también nosotros aquí reunidos, ¿no? Hacia las más grandes. Mayra ya nos escucha bien. Miremos a ver si le podemos escuchar. Sí, profe, me tuve que cambiar de equipo. Ah, bueno. Ya me ¿Qué escuchan nos bien. está comentando? A ver. Pues, como me perdí como por 3 minutos, yo les estaba comentando respecto a lo del SENA. Ellos tienen un aplicativo, bueno, es como un portal,
donde desde que uno ingresa al SENA a uno le hacen como una hoja de vida, uno pues la hace, se llama aprendizaje. Entonces las empresas que tienen los vínculos de las ofertas de prácticas y eso con el SENA, ellos mismos buscan a las personas de las prácticas. Entonces ya como evolucionando por ese lado, que la empresa misma es la que lo busca a uno. Eso era lo que iba a aportar ahora. Ah, ok, ok. Sí, claro, porque pues resulta que hace varios años pues teníamos unos esquemas de búsqueda de trabajo como referidos. Es decir, nuestros padres nos buscaban los trabajos o nuestras familias. Entonces, abro comillas, tengo un hijo que se va a graduar. ¿Usted por qué no me le da trabajo acá en su empresa? Entonces, ese vínculo, esa relación familiar de amigos, de políticos y demás, decía, pues tráigame la hoja de vida, yo miro. Entonces, mándemelo mañana y dígale que venga con ropa cómoda. Entonces, hiciera una señorita pues así muy bien presentada y, pues, y era para la atención del cliente, dígale que venga bien presentadita, que aquí viene mucho hombre. Entonces, pues no es que se esté vendiendo una imagen de mujer en ese estilo, pero de pronto trataban de justificar la falta de experiencia y de capacitación y demás con un empaque, con una máscara, con una fachada. Lo que hoy en día no es contemporáneo. Anteriormente, usted podía buscar la secretaria por las piernas, por el busto, por la estatura, por el porte. Hoy en día, así usted tenga todas las características, hay que buscar la que sepa, porque la organización no se puede dejar en las manos únicamente de una niña bonita, porque esa niña bonita nos deja caer la empresa. Hay que buscar es alguien que sepa. Y es por eso que observamos de pronto algunas personas que pueden que usted observe que tenga una señora cara de puño, que puede que usted observe que tenga un señor, pues un rostro no muy definido, como para venderlo en una carátula de una revista, pero sí es muy competente, pero sí es muy organizado, pero sí es una persona que cumple con los deberes. Y cuando usted tiene una muy buena presentación personal, no hablemos de belleza porque esto no está para hacer un catálogo, en las organizaciones está buscando todos los días personales competentes y con unas grandes habilidades, en donde podamos conjugar lo que usted sepa y lo que ha ganado de experiencia en los diferentes elementos de empresas y que goce y que gane por lo que hace y que usted viva y sienta su trabajo. Y eso se nota en la disposición y en el servicio. Entonces se convierte en elementos muy enriquecedores, elementos que también se convierten en fundamentos para seguir adelante, para usted poder capacitarse, para usted lograr hacer algo más, para usted poder salir adelante y tiene sentido en ese orden de ideas. Eso se logra cuando usted tiene o coincide con una empresa estructurada, que existe esa posibilidad de hacer un buen desarrollo, que su perfil está alineado a las funciones que está desarrollando. Es decir, si usted estudió para trabajar con los números, el ejercicio que está desempeñando tiene que ver con ellos. Y luego, en la manera del crecimiento que usted tenga, lo pueda lograr también en ese mismo estilo de ideas, que también lo pueda lograr, que lo pueda conseguir. Entonces, compañeros, yo les voy a hacer una invitación inicial para que la primera actividad que vamos a desarrollar tiene que ver entonces con este tiempo de la historia. Vamos a desarrollar algo que se llama una línea de tiempo. Ustedes pueden generar una consulta, pueden generar también un estilo, un esquema de trabajo a nivel infográfico. Es decir, puede ser con fotografías, no necesariamente tiene que ser con palabras, especialmente ojalá con imágenes. Les voy a mostrar
un ejemplo en medio de muchos que pueden existir. El cómo lo hace, pues ya cada uno pues escoge como su idea, como su esquema. Lo voy a mostrar como muy genérico y ya usted le inyecta su potencial profesional y creativo. Lo voy a hacer aquí, o se los voy a mostrar más bien a modo años, pero aquí lo vamos a referenciar con ustedes. Ya lo muestro completico. Aquí lo está observando, ¿cierto? ¿Lo pueden ver en este momento? Sí, profe. Listo, entonces, Sí, profe. este esquema que estoy mostrando, pues tiene que ver con unos años, ¿no? El de ustedes va a estar referenciado especialmente a lo que es las eras de la evolución. Prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y contemporánea. Son estas 5. Entonces, ubicado en este mismo momento, esa sería como su actividad extra, la que me van a manejar por este lado. Indicándose entonces, puede ser con figuras, ojalá la podamos hacer en una sola imagen, si fuera una diapositiva, pero en una sola de ellas, que logremos conseguir algunas vertientes que nos recojan, por ejemplo, lo que es la prehistoria, la familia primitiva y la comunidad primitiva. Si usted puede referir alguna imagen de empresa como tal, para hacerlo, puede ser a modo emoticón, puede ser a modo sticker pequeñito por allá que maneje esta situación. En la antigua pues hay más cosas. Aquí también encontramos muchos gráficos, cómics y demás. No sé si lo quiere hacer a blanco y negro, si lo quiere hacer a color, si lo quiere hacer a mano. ¿Sí? Es para hacer algo mucho más diciente que simplemente el texto. Y vamos a hacer Profe, eso con... Sí, perdón, o sea, ¿sería hacer solo de la prehistoria o de toda la línea? no, toda la línea, toda esa evolución, Los 5. los 5, Ah, correcto. gracias. Entonces sería línea de tiempo, esta es la actividad extra. Ujú. En esa evacuamos también de una vez lo que sería como una posible evaluación. Usted me hace un compartir, pues aquí tenemos un grupo bastante nutrido, un compartir, no sé, unos 30 segundos, un minuto, una breve exposición, algo muy cómodo para mostrarnos esa línea de tiempo. ¿Qué quiso usted mostrar allí? ¿Qué significó para usted hacerla? Si la quiere tomar desde la filosofía, usted puede mostrar por allá que en aquel tiempo de la Edad Media, entonces apareció un filósofo, usted luego buscó la referencia y encontró a Platón, y es que Nicómano por allá tenía una serie de elementos administrativos y fue como una habilidad personal, desde donde apareció la técnica, y que luego antes de Cristo apareció Aristóteles, que era discípulo de Platón también, que impuso lo de las lógicas y las ciencias naturales, y es por eso que hoy en día las empresas son así, así, así. Bueno, no sé si me quiera buscar hasta ese punto. En el módulo hay algunas referencias iniciales. Habla también de la iglesia, también el módulo de la organización militar, lo que son las guerras, hasta el punto de la revolución industrial. Les muestro el módulo también para que lo puedan percibir. En la plataforma, yo ahora más tarde los vínculos, ya tengo la posibilidad de vincularlos a todos en todos mis cursos. Este es el módulo de teoría organizacional. Entonces, a lo que les hago referencia es a toda esta unidad de evolución de organizaciones que la vamos a evacuar de una sola, en un solo día, hasta acá. Entonces, la referencia que les comento tiene que ver el video que les dejo para que compartamos un poco este enlace.
esta relación, yo les decía que aquí hay un error, que esto dice evaluación histórica, y eso no es evaluación, sino evolución. Aquí pues hay mucho compartir de lo que estuvimos pues hablando hoy, sí, directamente. Todo ese compartir está para que ustedes se interioricen un poco. Y donde les comento, para que podamos manejarlo, la línea de tiempo puede tener relación, ya usted puede perfilarse un poquito en esa evolución. Mira que aquí se dice evolución. La aparición, ¿no? Que el módulo no es nada dinámico, el módulo también parece en la edad de piedra, ¿vea? La fotico y todo. Entonces podemos encontrar imágenes un poco más contemporáneas, más cercanas. Por ejemplo, esta imagen se ve mucho mejor. Esta imagen está como estirada, ¿no? Buscamos algo que sea más propio a lo que usted desea mostrar. Pero también en su discurso encontramos por aquí en la Edad Media, donde aparece pues las Profe, figuras. Sí. o sea que hacemos la infografía como en una línea de tiempo, pero con palabras claves. Con imágenes claves. Sí, imágenes claves, más que todo. Las palabras claves se las guarda para que nos haga el compartir. Ay. ¿Sí? Bueno, Usted profe. puede tener el compartir allá a un lado. Yo no lo estoy mirando, yo no lo estoy viendo. Nadie se da cuenta que usted la tiene a modo de apuntes, ¿no? Si estuviéramos en el salón, pues sí me doy cuenta. Pero pues digamos que aprovechemos de esta virtualidad para ese momento, ¿no? Sí. ¿Sí? Un pequeño apunte para que podamos escuchar sus voces, para que podamos escuchar ese compartir y lo consolidemos en algunos elementos. Por ejemplo, esto es lo que yo les decía, que existen algunas influencias en la administración de acuerdo a la filosofía. Usted puede aterrizar algunos elementos de estos personajes que tienen gran incidencia. Por decir algo, Platón tiene una gran incidencia en lo que es el esquema político y la parte de la construcción social y en los esquemas de gobierno como tal. Aristóteles, especialmente lo que son las ciencias también como tal. Y en la generación del gobierno y el poder como tal, hacia la democracia, supuesta democracia, ¿no? Bueno. Y encontramos pues otros más para que ustedes consulten. Aquí yo les dejo una pequeña referencia en el módulo. Está lo de la iglesia, una referencia de la Biblia como un libro fundamental para ese tipo. La influencia de la organización militar o el esquema de poder pues militar como tal. Y hasta lo que era la revolución industrial. Aquí, en esta revolución industrial, hay una línea de tiempo también, mírenla. Yo no les voy a decir que lo hagan así como está aquí, no. Cada uno me va a mostrar pues su letra, su forma de trabajo. No sé, no les voy a decir, tiene que ser así, no. Yo les digo, una línea de tiempo, propóngame usted la idea. Que lo va a hacer solamente en 5 momentos, que son los que dicen allí. Bueno, pero que usted lo quiera dividir en 2 cada uno, pues no hay ningún problema. No es camisa de fuerza. Preguntas por allí, compañeros. Profe, ¿y para cuándo es? Para el compartir la próxima semana. La imagen de la línea de tiempo, yo les dejo en la plataforma abierto para que me puedan publicar allí la imagen. Si quieren, para que yo se las comparta y ya ustedes hacen el discurso, ¿no? Ustedes ya hacen la presentación. Yo la muestro y ustedes comparten allí La su subimos a la exposición. plataforma. Sí, la suben a la Bueno, plataforma y yo ya me encargo de mostrarla. ¿Qué otra pregunta hay por allí? ¿Ya tienen ustedes usuario en plataforma, Juliana?
Mayra. Sí, profe, yo ya tengo, vamos a me entra. Profe, yo Sí. no. Mayra, ¿no? No, señor. Profe, a mí ya me aparece, me falta es que me ingresen las materias que usted dicta. Ah, listo. Sí, profe, a mí Sí. también. Tranquila que ya le llega todo ese camión, no se preocupe, ya le tengo, sé que les puedo asignar por plataforma. Bien, no los había conseguido porque si unos sí y otros no, entonces aquí vamos por igualdad de derechos. Yo entro de una vez y les consigo la plataforma lo que necesitan para que queden todos. Profe, Señor, mira que yo tengo un dilema con la plataforma porque yo ingresé pues con la que hemos estado trabajando los semestres anteriores. sí, señor. Y en este semestre tengo unas asignaturas que no me aparecen y me dicen que tengo que entrar con otro usuario y que tengo que entrar con otra contraseña. Eso no hay forma de pronto de unificarlo y quedar solo con una sola plataforma. Pues no sé, ¿con quién es el problema? Ejemplo, creo que con el profesor de inglés nos dieron una clave y un nuevo usuario para ingresar al CAT Armenia. Ah, es que la plataforma de Armenia es otra. Ya. Eso. Sí, señor, eso es lo que pasa. Si es así, creo que Laura es la que tiene más conocimiento de eso. No sé si me está escuchando para que sí, Sí, para que Ya, me ayude a Alejo. soportar lo que estoy diciendo. sí, hasta lo que yo tengo entendido por allí, que estuve escuchando un compartir en una reunión, es que Pereira y Cartago manejamos una. Esto más que todo es para que no se haga muy pesado a estas horas de encuentros. Entonces, Pereira y Cartago, siempre somos como 1200 entre Pereira y Cartago más o menos, y Armenia tiene como otros 500 y Manizales tiene como otros 1500. Entonces, si fuéramos todos en una sola, no nos carga, por eso tampoco no podemos entrar a la de Medellín, porque la de Medellín tiene el resto del país también así por sectores, entonces no alcanza. Pero sí podríamos manejar, no, yo creo que la de Armenia, como el tutor es de Armenia, se lo cargan por Armenia, sí son dos, porque yo creería que hasta la forma de ingreso es distinta. Sí, pues la verdad hoy estuve elaborando pues todo el día y no tuve mucho tiempo de, como se dice vulgarmente, cacharrear. Pero pues estoy esperando mañana en la mañana para mirar o si no, pues pedir ayuda a las personas administrativas a ver cómo me pueden colaborar porque sí está como complejo y pasa lo mismo con dos asignaturas. Claro, yo creería, pero es porque no somos los de aquí de Cartago, ni de Pereira, sino de Armenia. Por ejemplo, Sí, profe. yo no tengo acceso en Armenia. Y si tuviera acceso de Armenia, no podría vincular los estudiantes de Cartago a la misma que tengo yo común, sino otra. Alejo, ¿me Te escucha? escucho. Sí, No, te bebé, eso no es escucho. tan complicado, solamente te dan como otros dos números y ya, pero es el mismo usuario y la misma contraseña. Pero mira Simplemente que ingresa a Remington, Armenia y ya, en Google. No hay yo lo ningún hice, ahorita inconveniente. entonces de pronto me la editaron mal, porque cuando llegué hice eso, ingresé a la plataforma de Armenia y verdad me arrojó pues el portal de ingreso, pero no, mejor dicho, no pude de ninguna forma. Pero entonces ya mañana me encargo de eso, ya cambiamos entonces el tema para no de pronto desviarnos de la clase. No, porque me interesa que esté funcionando bien por todos los lados y cuando yo hay alguna dificultad, yo inmediatamente empiezo a moverme por debajo porque la idea es que todos estemos funcionando el tiempo. Ah, bueno, profe, sí, Sí, o sea que me yo agradezco el soy interés. uno de los dolientes comunitarios. Sí, profe, sí, qué bueno, qué bueno. Mañana me pongo al día Profe, en eso, mañana mejor dicho, en la mañana. A ver, ¿qué más dificultades hay por acá? A ver, no, profe, yo tengo una pregunta sobre el trabajo. cuéntame a ver, Juliana. Profe, ¿cómo vamos a hacer la línea de tiempo? Digamos que no tiene que ser años en específico, sino que uno los puede escoger libremente. Claro, pues están lo que son las épocas, ¿cierto? Las edades.
prehistoria, edad antigua, media, moderna y contemporánea, ¿sí? Sí. Con base en ellas, pues hay unos contenidos de estructuras de organización. Entonces, el que yo les coloco es como el mínimo, como el base. Ya ustedes en medio de la consulta dinamizan, no hay problema. Puede que le corten, puede que le agreguen. Profe, ¿y los años no tienen que ser seguidos o tienen que ser seguidos? Pues allí están en la línea de tiempo, están en el modo que se encuentra el desarrollo. Digamos que están pues como en orden, ¿no? Y pues la línea de tiempo va en el orden. Ah, bueno, profe. Listo, ¿qué más dudas hay por allí? Dayana y Tatiana, no la he escuchado por allá, y creo que son dos, por un solo micrófono. Sí, profe. Profe, sí, ya tengo claro lo de la tarea. Aquí tengo todos los apuntes. Bueno, yo me imagino que con ustedes, pues yo les separo por ahí una media hora para que puedan exponer las dos, ¿cierto? Ah, sí. Ponemos las dos. 30 segundos por cada una. 30 segundos, o sea, cágate tranquila, no me preocupe. Mentiras, profe, yo les pongo, a mí eso no me da temor. Muy bien, muy bien. Porque yo conozco que aquí también tengo muy buenas calidades, no son cantidad de trabajos, o sea que yo no les coloco unos trabajos muy grandes, pero sí le damos un valor muy fuerte a cada una de esas presentaciones, ¿no? Sí, sí, profe. Y tengo como para decirlo con mucho orgullo, que a pesar de la dificultad que tuvimos el semestre pasado, saliendo pues de la presencialidad a esta virtualidad, encontré muy buenos resultados. Es más, desarrollamos muchísimo. Pues como que la manera como enfrentamos, lo digo porque, venga, les comparto este pedacito. Tuvimos en julio una reunión de docentes Remington regional, vamos como 80, del eje cafetero. Entonces nos cogen a presentar uno a uno, que para que nos conociéramos con los demás del eje cafetero. Entonces, pues yo ahí mencioné que llevaba 13 años en Remington, casi soy como el más antiguo de todo el eje cafetero. Y el otro más antiguo era Osvaldo, pero no estaba en la reunión en el momento. Entonces, en aquel momento, mostré que qué dificultad habíamos tenido de haber salido pues a la virtualidad. Entonces dije, pues la dificultad fue como el cambio simplemente mientras nos acomodamos en conectividad todos y las posibilidades de conexión. Pero le hablo de los logros en la calidad de los trabajos, porque de pronto muchos estamos o mantenemos o mantienen algunos en el afán de poder llegar a tiempo a clases y con la dificultad de tener que estar en alguna cita médica, en algún permiso laboral. En cambio, muchos incluso dentro de sus actividades laborales o de su casa, o enfermos o incapacitados o convalecientes de cirugía, podían estar conectados. Entonces, pues, hasta ventajas encontramos en medio de las dificultades. Y de allí que pude decir también con mucho orgullo, y decía que era algo muy satisfactorio, la calidad de los trabajos. Que si bien en la cotidianidad hemos encontrado muy buen desarrollo, también encontré un gran desarrollo a través de estos medios. En medio de que muchos tal vez tenían dificultad para el manejo y pues convirtieron esas dificultades en fortalezas para lograr hacer unos nuevos desarrollos que en medio de las clases, y que la puntualidad también que tenían para presentarnos. Entonces, eso es algo muy positivo. Y ya luego me dijo por allá Iván y Vladimir que los dejé como sin poder decir de ellos nada, porque en la lista estaban más abajo. Pero pues eso puede contar yo de la red de Cartago, por lo menos que era una respuesta muy buena, muy positiva de nuestros estudiantes. Y pues lo retomo aquí en este momento en cuanto a lo que son las organizaciones que a pesar de las dificultades, entonces, pues nuestro deber como profesionales está también llamado a entrar a solucionar y entrar a no dejar hundir el barco, ¿sí? Como capitanes profesionales de estas empresas, no podemos dejar que se hunda el barco. Entonces, ¿de qué manera podemos aportar de una forma muy creativa, de una forma muy logística, de aquel compromiso profesional en el que podamos aportar desde nuestra experiencia,
nuestra facilidad, qué esfuerzo podemos unir con otros, mejorar ese trabajo en equipo, pues también mejorar también esa capacidad de interacción con los demás, esa posibilidad de desarrollo con los demás, cómo mantener los clientes en este tiempo, cómo haber conseguido nuevos clientes también. Eso se convierte entonces en el reto, ¿sí? Yo sé que este tiempo ha sido un golpe muy fuerte para todos, pero yo creo que también hay muchos aprendizajes que se pueden rescatar. No solamente de reflexión y ya, sino el hecho está en que haber hecho la reflexión y qué decisiones puedo tomar. Entonces, encontrábamos por allá también muchas de las frases a modo de redes sociales que si bien son muy chéveres los influencers, los youtubers y todo lo demás, pero necesitamos personal que desarrolle físicamente las labores en las empresas. Que si bien los que manejan tecnología hoy en día están salvando las comunicaciones y la información, pero también necesitamos mucha gente en la parte humanitaria, en el sistema de salud, por ejemplo. Entonces la invitación está para que formemos empresas y las estructuremos fuertes, las estructuremos también resistentes, e incluso en los sistemas de salud y seguridad en el trabajo en estos momentos, pues se está contemplando que todo lo que son sistemas de bioseguridad van a tener que permanecer incluso después de que pase este tiempo. No sé cuánto se vaya a tardar, pero en los esquemas de manuales, de instructivos, va a tener que mantenerse en estos momentos ya de ahora en adelante un capítulo de aquello de las clases de pandemias o en caso de pandemia, qué hacer. Por allá en los panoramas de los riesgos, en los sistemas que se manejen de planes de contingencia, por ejemplo, porque se convierte en algo muy propio, se convierte en algo muy fuerte y en el cual las empresas pues no se pueden dejar hundir, entre comillas, no se pueden dejar que se afecten a tal punto de que desaparezcan. Si bien en la historia han ocurrido o han referido que la temporada de las vacas flacas y las vacas gordas, o cuando hablan de las temporadas de ventas fuertes o la temporada alta, la temporada baja, y han sobrevivido, han superado esas etapas, pues también las empresas se van a tener que ajustar a estos momentos de situaciones de salud complejas, porque en caso tal de presentarse nuevamente otra en el tiempo, pues no le ocurra lo mismo que le ha pasado a las que han tenido que cerrar. Entonces, pues esa sería como una teoría organizacional que pueda entrar a estructurar y a fortalecer las empresas. ¿Ustedes qué opinan de esa última parte, compañeros? Profe, por ejemplo, yo opino que es muy cierto lo que usted dice. Yo creo que en todo lo que uno cree que es malo, siempre va a haber algo bueno y uno siempre ver con ojos de oportunidad. Por ejemplo, en el caso de mi mamá tenía un puesto de comidas en la plaza de mercado. Cuando apenas empezó lo de la pandemia, pues cerrado todo, como 15 días no podía trabajar ni ella, ni mi tía, ni nada. Y después dijo mi abuelita, no, pues me voy a hacer acá fuera de mi casa porque ella vive por la Variante y voy a vender entonces arepas solas porque estoy cansada de no hacer nada. Y ya tienen un negocio grande y trabajan, ya hay como 10 empleados y en la plaza de mercado solo eran 3 y en plena pandemia. Entonces yo digo que siempre es como mirar todo con ojos de oportunidad, de querer salir, no es tan cansado, no es que como no puedo salir, no puedo superarme, no puedo hacer nada. Por ejemplo, en estos momentos, casi todos se quejan que porque no pueden salir, que esto, que lo otro. Yo opino, pues entonces vean en el lado positivo, si no pueden salir, estudien, leanse un libro, hagan algo productivo de no hacer nada. Si se aburren de no hacer nada es porque no dedican el tiempo o
no revisan qué mejor pueden hacer cada día como por superarse también ellos mismos. En el caso de las empresas, por ejemplo, antes no tenían todos estos protocolos de bioseguridad porque no sabían que eso existía, pero como esto ya existe, entonces a ellos les va a tocar, yo creo que esto es algo que ya va a quedar permanente, ya van a evitar que entre los trabajadores haya tanto contacto físico, que compartan cosas, porque ya van a querer siempre prevenir ya todo esto. Profe, y aparte de lo que dice la compañera, ¿sí me escuchan? Sí, sí, claro. Bueno, también pues anexándole ahí que había mucha empresa que no tenía como la función de compras virtuales, como toda esta parte de la tecnología, y ahora se han visto en la obligación de tener el sistema de pronto de pagar con tarjetas, con todo esto, de domicilios. Entonces, por ese lado también como que ya tuvieron que abrir más el campo por ese lado, digo yo. Sí, claro, la invitación está a la transformación, ¿cierto? Yo les comentaba que si la empresa... Luisa, ¿nos va a comentar algo? Profe, pues, sería como la mayoría de empresas tocó reinventarse en muchos sentidos, como dicen mis otras compañeras, en cuanto a la forma de vender, porque ya muchas empresas también son con el teletrabajo y ven que sí se puede funcionar. O sea, también es productivo desde casa, porque algunas empresas no manejaban esa modalidad o que no se trabajaba igual, o que era que el trabajador hacía pereza o no cumplía con sus obligaciones y así. Sí, yo también le hago otra referencia dentro de otros esquemas, de otras esferas, y pues aquí también está Juliana para que me desmienta una situación parecida. Hace un tiempo, ¿no? Hace un año estábamos diciendo en los colegios o en las universidades hay que prohibir el uso del celular, hay que hacer que lo dejen en la casa, que ojalá lo usen solamente en el descanso, que ojalá cuando salgan de las clases porque en los salones se distraen con él y en fin. Y pues muchos profesores se estresaban con esa situación, con ese manejo, por esa novedad, por ese distractor, entonces armaban todo un estrés y hoy en día estamos diciendo úselo, utilícelo, es lo principal, es el requisito, es la única manera. Antes no me permitía que me comunicara con usted porque se distraía con el celular. Ahora le estamos pidiendo utilícelo para lograr comunicarnos. ¿Usted qué opina, Juliana, que alcanzó a vivir algo muy cercano de Sí, esa forma? profe, tiene razón. Ahorita ya que pues el teléfono se necesita prácticamente para todo, pues ahorita como está todo lo del virus, se necesita mucho para el estudio, para el trabajo. Y pues antes que en los colegios pues era como que no puedes usar el celular, tienes que dejarlo en casa, solamente pues cuando estés en descanso o así es. También logramos revelar a nivel país que nos falta mucho en tecnología, que la población, aunque se encuentre con competencias de manejo, no tiene la facilidad en los hogares. Muchos, por ejemplo, de los jóvenes, aunque tengan manejo, tienen la posibilidad del acceso a los recursos, pero en los colegios, en las universidades, en los hogares no tienen la misma posibilidad. Incluso, no yendo muy lejos, en las mismas universidades también, nos tocó organizarnos el semestre pasado, teníamos compañeros que no podían acceder porque no tenían computador. Entonces, es complejo. Por ejemplo, para el caso de las tareas, para el caso de la conexión. Usted puede tener tal vez posibilidad de un Wi-Fi, pero no tiene un equipo de muy buena gama. O puede tener selección de trabajo Wi-Fi, pero no tiene un computador para hacer la conexión. Entonces, tuvimos que hacer acercamientos, tuvimos que hacer ajustes, préstamos, arreglos y demás. Por ejemplo, yo también les cuento así el esquema de participación. Hacía mucho rato yo había dejado de hacer lo que son los mantenimientos de equipos, arreglos, formateo, cosas así de instalación de programas. Solamente lo hacía para mí, tal vez con algunos familiares,
tal vez con algunos amigos muy cercanos aquí, como al llavero, como decimos, pues, pero pues no lo estaba haciendo a nivel particular porque primero, pues el tiempo no me lo permitía y segundo, pues yo sé que también hay muchas personas que están en esa posibilidad de elaborar también y es permitir también que también desarrollen. Pero entonces entramos a este confinamiento y aparece cualquier cantidad de necesidades a nivel de estudiantes, a nivel de compañeros de trabajo, que no es que no tengan la posibilidad de hacerlo con otras personas, sino que las demás personas no alcanzaban tampoco. Y es hacer lo que por el pico y cédula yo puedo hoy, pero lo necesito para mañana. Entonces, primero yo no tenía el tiempo para hacerlo en otro momento, pero ahora que yo estoy ya encerrado en la casa, pues sí lo puedo hacer. Si usted me lo envía en un taxi, si alguien me lo trae, pues se lo puedo reparar y yo puedo reparar 3, 4, 5 al mismo tiempo porque no tengo que moverme. Pero si era ir hasta los lugares, pues no puedo hacer 3, 4, 5, sino que el tiempo que tarda en cada lugar devenga mucho tiempo. Y pues algo más enriquecedor era que anteriormente de pronto no lo hacía por el servicio y el devengar de pronto algo de dinero de allí, pero ahora lo hacemos es por la subsistencia y por no dejarnos salir afuera de las oportunidades. Entonces, por decir algo, a nivel de mis estudiantes, entre el mes de marzo y abril, yo creo que regué por ahí unos 80 computadores y por ahí unos 30 teléfonos más o menos, y fuera de solución contables de las que tenemos para el gobierno, tengo el 5% de la institución conectado a través de las tabletas. Entonces, es mucho lo que toca desplegar y ha sido un desgaste muy grande, pero a la vez muy satisfactorio. Entonces, muchos no quisieron utilizar el recurso, pero luego al ver que el recurso les puede facilitar muchas cosas, se convierte en algo favorable para que puedan proyectarse y puedan continuar su vida normal. Entonces, no es hacer también la resistencia y cambiar como ese paradigma, esa resistencia del cambio, que si bien genera una dificultad, la idea es fortalecer una posible alternativa de salida y que nos genere también podernos mantener. ¿Sí? Que eso es un ideal muy grande que tanto como familias como personal que se encuentra anexo y dependiendo de nosotros o que estemos compartiendo con ellos, pues nos mantengamos todavía íntegros y podamos continuar haciendo las mismas cosas, ajustándolos a las necesidades, ¿no? Digamos que la primera organización es nuestra familia y la primera estructura somos nosotros mismos y a partir de nosotros, pues que ojalá se empiecen a movilizar las nuevas cosas. Bueno, muchachos, no sé si tengan de pronto alguna otra pregunta, algo más que me quieran compartir por acá. Como no les di descanso, no les di pausa, entonces pues hago el corte aquí un poquito más temprano al cierre. No sé si tengan clase de pronto a las 8:30. Algo más que me quieran compartir antes de hacer este cierre de lo que es la evolución de las organizaciones a nivel histórico. ¿Todo claro? ¿Todo al día? No, profe, yo creo que, pues hablo por mí, no sé, mis compañeros quedó todo muy claro. Sí, profe, yo también siento que todo quedó muy claro. Listo, entonces, Sí, profe, a ver, no. Tatiana, ¿qué me dice? No, profe, todo quedó muy claro. No Que tengo pronto Diana me la deja hablar y entonces estoy como preocupado de eso. No, profe, ella antes me apoya, me da ideas. Bueno, muy bien. Entonces la idea es que la próxima semana iniciamos con la línea de tiempo, una socialización. Ese sería como el foro de entrada para entrar a fundamentarnos en el tema siguiente, que sería las teorías de las nuevas organizaciones, en este caso las teorías administrativas. De allí va a quedar una pequeña actividad extra que las comento dentro de 8 días, la cual va a ser diferente para cada una de ustedes o para cada uno de ustedes. Listo, profe. ¿Listo? Muy bien. Entonces no me queda sino desearles una buena noche, que me siguen cuidando, tengan un buen fin de semana, que disfruten del puente, no se vayan muy lejos.
Igual, profe, igual. Excelente noche para todos los compañeros. Profe, gracias, feliz noche. Muy bien, entonces ahora más tarde les quedo la plataforma para que puedan acceder todos, ¿listo? Bueno, profe, chao. Listo, profe, muchas gracias.